Muy bien. La doctrina de la Trinidad. La controversia trinitaria es el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a ver los antecedentes. La controversia trinitaria, que llegó a ser prominente en la lucha entre Arrio y Atanasio, tenía sus raíces en el pasado. Como ya hemos visto, los primeros padres de la Iglesia no tenían una concepción clara acerca de la Trinidad. Algunos de ellos concebían al Logos como la razón impersonal, que llegó a ser personal en el momento de la creación. Otros consideraban al Logos como personal y coeterno con el Padre, que compartía la divina esencia, y sin embargo le atribuían cierta subordinación al Padre. El Espíritu Santo no ocupó ningún lugar importante en sus discusiones. Hablaban de él principalmente en conexión con la obra de redención aplicada a los corazones y vidas de los creyentes. Algunos consideraban que el Espíritu Santo no solo estaba subordinado al Padre, sino también al Hijo. Tertuliano fue el primero en acertar la triple personalidad de Dios y en mantener la unidad substancial de las tres personas. Pero incluso él no llegó a una clara exposición de la doctrina de la Trinidad. Mientras tanto, llegó el monarquianismo con su énfasis en la unidad de Dios y en la deidad de Cristo, lo que implicaba la negación de la Trinidad en el sentido auténtico de la palabra. En Occidente, Tertuliano e Hipólito combatieron las opiniones monarquianas, en tanto que Orígenes las atacó decisivamente en el Oriente. Ellos defendieron la posición trinitaria tal como está expresada en el Credo de los Apóstoles. Pero ni siquiera la construcción de la doctrina de la Trinidad de Orígenes fue totalmente satisfactoria. Orígenes sostuvo firmemente la opinión de que el Padre y el Hijo son hipóstasis divinas o subsistencias personales. Sin embargo, no logró dar una representación enteramente bíblica de la relación de las tres personas con una sola esencia en la deidad. Aunque él fue el primero en explicar la relación del Padre con el Hijo empleando la idea de eterna generación, sin embargo, la definía de tal manera que implicaba la subordinación de la segunda persona a la primera respecto a su esencia. El Padre comunicaba al Hijo solamente una especie de divinidad secundaria, que podría ser llamada Theos, pero no Ho-Theos. Orígenes algunas veces habla del Hijo como Theos Deuteros. Este fue el defecto más radical en la doctrina de la Trinidad de Orígenes y constituyó un escalón de tropiezo para Arrio. Otro defecto menos fatal se halla en su aseveración de que la generación del Hijo no es un acto necesario del Padre, sino que precede de su voluntad soberana. Sin embargo, Orígenes tuvo cuidado de no introducir la idea de sucesión temporal. En su doctrina del Espíritu Santo se apartó aún más de la representación bíblica. No solamente subordinó el Espíritu Santo al Hijo, sino que lo considera entre las cosas creadas por el Hijo, e incluso una de sus declaraciones hasta parece implicar que el Espíritu Santo era una mera criatura. La naturaleza de esta controversia. Arrio y el arrianismo. La gran controversia trinitaria comúnmente se denomina la controversia arriana, porque fue ocasionada por las opiniones antitrinitarias de Arrio, un presbítero de Alejandría que, aunque no era un hombre de profundo conocimiento, tenía gran habilidad para el debate. Su idea dominante era el principio monoteísta de los monarquianos, que había un solo Dios no engendrado, un solo ser no originado, cuya existencia no tenía comienzo. Él distinguía entre el logos que está inmanente en Dios, simplemente como energía divina, y el Hijo o logos que finalmente llegó a encarnarse. Este último tenía comienzo, fue generado por el Padre, el cual, en el lenguaje de Arrio, simplemente equivalía a decir que fue creado.
El Hijo o Logos fue creado de la nada antes que el mundo fuese creado y por esta misma razón no era eterno ni de esencia divina, pero era el primero y más grande de todas las cosas creadas y fue creado para que mediante él el mundo pudiera ser creado. Por lo tanto, él es también mutable, pero fue escogido por Dios en virtud de sus provistos méritos y es llamado Hijo de Dios en vista de su gloria futura. Fue en virtud de su adopción como hijo que adquirió el derecho de ser venerado por los hombres. Para respaldar sus opiniones, Arrio buscaba base bíblica en aquellos pasajes que parecen representar al Hijo como inferior al Padre, tales como Proverbios 8:22 de la Septuaginta, Mateo 28:18, Marcos 13:32, Lucas 18:19, Juan 5:19, 14:28 y 1 Corintios 15:18. La oposición contra el arrianismo. El primero en oponerse contra Arrio fue Alejandro, su propio obispo. Su obispo contendió por la verdadera y propia humanidad del Hijo, manteniendo al mismo tiempo la doctrina de la filiación eterna mediante generación. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el verdadero oponente de Arrio fue el archidiácono de Alejandría, el gran Atanasio, quien en las páginas de la historia se destaca como fuerte, inflexible y firme promotor de la verdad. Seeberg atribuye su gran fortaleza a tres aspectos, a saber, primero, la gran estabilidad y genuinidad de su carácter. Segundo, la segura base donde se sostenía y su firme comprensión de la concepción de la unidad de Dios, que le preservó de caer en el subordinacionismo tan común en su tiempo. Y tercero, a su tacto infalible con el que enseñó a los hombres a reconocer la naturaleza y significado de la persona de Cristo. Él comprendió que considerar a Cristo como criatura significaba negar que la fe en Él conduce al hombre a una unión salvífica con Dios. Atanasio enfatizaba fuertemente la unidad de Dios e insistía en la elaboración de una doctrina de la Trinidad que no pusiera en peligro esta unidad. Si bien es cierto que el Padre y el Hijo son de la misma esencia divina, no hay división o separación en la esencia de Dios, por lo tanto, es incorrecto hablar de un Theos Deuteros. Aunque Atanasio enfatizó la unidad de Dios, al mismo tiempo reconocía tres hipóstasis distintas en Dios. Se negó a creer en el Hijo pretemporal de los arrianos y afirmó la existencia personal y eterna del Hijo. Al mismo tiempo, él tenía en mente que las tres hipóstasis no debían considerarse separadas en manera alguna, ya que ello conduciría al politeísmo. Según él, tanto la unidad de Dios como las distinciones en su ser se expresan mejor utilizando el término unidad de esencia. Esto expresa clara e inequívocamente la idea de que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, pero implica también que ambos pueden diferir en otros aspectos, como por ejemplo su subsistencia personal. Al igual que Orígenes, Atanasio enseñaba que el Hijo es engendrado mediante generación. La diferencia radicaba en que Atanasio describía esta generación como interna y por lo tanto un acto necesario de Dios y no como un acto que depende simplemente de su voluntad soberana. Lo que inspiró y determinó la posición teológica de Atanasio no fue la mera búsqueda de consistencia lógica. El factor controlador en su formulación de la verdad fue de naturaleza religiosa. Era natural que sus convicciones soteriológicas dieran origen a sus creencias teológicas. Su posición fundamental fue que la unión con Dios es necesaria para la salvación y que ninguna criatura, sino solamente Dios mismo, puede unirnos a Dios. Por lo tanto, como dice Seeberg, solamente si Cristo es Dios, en el sentido pleno de la palabra y sin restricción alguna, ha entrado Dios verdaderamente en la humanidad y solamente así han llegado en verdad a los hombres la comunión con Dios, el perdón de los pecados, la verdad de Dios y la inmortalidad. El Concilio de Nicea
El Concilio de Nicea fue convocado en el año 325 después de Cristo con la finalidad de resolver la disputa trinitaria. El tema estaba bien definido, como puede verse en esta breve exposición. Los arrianos afirmaban que el Hijo fue creado de lo no existente, mientras que Atanasio sostenía que el Hijo fue generado de la esencia del Padre. Los arrianos además sostenían que el Hijo no era de la misma sustancia que el Padre, mientras Atanasio afirmaba que sí era homoousios con el Padre. Además de los partidos en contienda, había un gran partido centrista bajo el liderazgo de Eusebio de Cesarea, el historiador eclesiástico, que en realidad constituía la mayoría y se conoce como el partido origenista por cuanto tuvo su ímpetu en los principios de Orígenes. Este partido tenía tendencias arrianas y se oponía a la doctrina de que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre, homoousios. Este partido planteó una propuesta previamente elaborada por Eusebio, en la cual se le concedía todo el partido de Atanasio y Alejandro, con la única excepción de la doctrina del homoousios, y sugirió que el término homoousios sea reemplazado por homoiousios, con lo cual trataba de enseñar que el Hijo era de similar sustancia que el Padre. Después de un considerable debate, finalmente el emperador puso en la balanza el peso de su autoridad, asegurando así la victoria para el partido de Atanasio. En cuanto al tema tratado, el concilio adoptó la siguiente proposición: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, engendrado y no hecho, que es de la misma substancia, homoousios, con el Padre, etc. Esta fue una declaración inequívoca. El término homoousios no podía ser distorsionado para sugerir nada menos que eso. Es decir, la esencia del Hijo es igual a la del Padre. Colocaba al Hijo al mismo nivel con el Padre, como un ser no creado, y le reconocía como autotheos.